Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. La semana que viene habrá elecciones en los Estados Unidos. No se elige el presidente. ¿Qué se elige? Vamos a verlo en pantalla. Se eligen los 435 representantes o miembros de la Cámara de Representantes. Un tercio del Senado, 33 de los 100 senadores y 36 de los 100 gobernadores. Ahora, la Cámara de Representantes. Bien, en estos momentos esa debe ser más o menos la composición que según las encuestas debe quedar. Mayoría republicana, la tienen actualmente, se va a incrementar en 5 o 6 escaños. Quedan solamente en estos momentos 42 de los 435 escaños que pueden tener alguna duda, aunque de esos 42 la mayoría ya están decididos o se sabe, quién va a ganar. Ahora bien, ¿cómo debe quedar la Cámara de Representantes? Bueno, esos 42 que ustedes ven ahí, la mayoría deben ser republicanos. Y los demócratas no deben llegar ni siquiera a 200 escaños en la Cámara. Por tanto, mayoría republicana en la Cámara y la presidencia, por supuesto, de todos los comités en dicho ente legislativo. Ahora veamos el Senado. El Senado tiene 100, son 100 senadores, son 2 por cada estado, independientemente del % de la población. En el caso de la Cámara, la cantidad de representantes sí se decide por el % de población que tenga cada estado en el censo. En el caso del Senado son 2 por cada estado, independientemente del tamaño o de la cantidad de población. Así está actualmente, 52 demócratas, 46 republicanos y 2 independientes que votan con el grupo demócrata. Yo voy a dejar para el final el Senado, porque es lo más importante de lo que se va a elegir la semana que viene. Y les propongo entonces pasar a los gobernadores. En el caso de las elecciones a gobernadores, lo que más se sigue son los estados que van a ser clave para la elección presidencial dentro de 2 años. De esos estados que van a ser clave, la mayoría permanece idéntico. Texas sigue en manos republicanas, California y Nueva York siguen siendo demócratas, pero sí parecen los números indicar que se puede producir en cambio en el otro estado clave, el estado de la Florida. Ahí hay 2 candidatos, como en casi todos los estados, el republicano Rick Scott y el demócrata Charlie Crist. Esto es curioso, porque Charlie Crist fue gobernador republicano del estado de la Florida y ahora es demócrata y corre o aspira contra, ahí lo están viendo en pantalla, contra el actual gobernador republicano. La contienda está muy cerrada, la votación va a ser muy cerrada, pero las encuestas, las tendencias y una serie de elementos indican que Charlie Crist puede ganar, a pesar de que si gana es muy apretado y con esta diferencia. Lo más famoso de esta elección en la Florida hasta ahora ha sido un ventilador, si usted me escuchó bien. En un debate televisivo entre los 2 candidatos, el candidato demócrata se puso un ventilador abajo, en el piso chiquitico para que le diera. Y el republicano se negó a comparecer en el debate porque dice que en los estatutos no estaba que podía haber ventilador en el piso. Y eso ocupó más prensa en el país que los temas de empleo, de inmigrantes, de política tributaria, de una serie de cosas que en el estado de la Florida son importantes y decisivas. Pues bueno, eso ubicó el debate del ventilador, se le llamó así en todo el país. El tema Cuba ha sido tema de campaña porque el aspirante demócrata está en la línea de los editoriales que ustedes conocen del New York Times, de la administración, de empezar a cambiar un poco la política hacia Cuba y lo ha dicho. Y el republicano, que tiene el apoyo de toda la extrema derecha cubana, se ha opuesto a eso. La otra elección importante a gobernadores en el estado de Iowa. Ahí hay un gobernador, Rick Walker, que es de extrema derecha, que se caracteriza por medidas antiemigrantes muy fuertes y que puede ser derrotado, lo cual sería una señal importante con relación a toda esta extrema derecha del Tea Party o alrededor del Tea Party, como se le quiera llamar. Y ahora les propongo que pasemos al Senado. El 90% de la atención de estas elecciones va a estar concentrada en el Senado. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades. Yo les adelanto que en mi opinión los demócratas van a perder el Senado también. Los republicanos van a ganar la Cámara y los demócratas van a perder el Senado, por tanto los republicanos tendrían mayoría en la Cámara y mayoría en el Senado. Eso significa que van a tener el presidente del Senado, presidente de la Cámara, y los presidentes de todos los comités de la Cámara y del Senado van a ser republicanos. Hay una tendencia muy fuerte en el país a oponerse a los que están en el cargo o al que esté vinculado a Obama. Los índices de popularidad de Barack Obama
están en récord de bajos. El índice de rechazo a su gestión está ocupando números impresionantemente altos. Muchos de los candidatos demócratas se niegan a pronunciar el nombre de Obama en su campaña y le han pedido que no aparezca en sus estados. E incluso Obama fue al estado de Maryland a un acto a apoyar a un candidato y cuando empezó a hablar, la gente se empezó a ir del estadio donde se estaba desarrollando el acto. O sea, que esto nos da una idea del panorama. Las causas son muchas, que van desde el desencanto, la frustración, la crisis económica, más los problemas reales del país de los cuales siempre la gente culpa al que está en el poder. De ahí que muchos de los que están aspirando no se reelijan porque van en esa ola, caen en esa ola anti-incumbente, como se le dice, el que está en el cargo, como se dice en los Estados Unidos. Ahora bien, los republicanos necesitan en el Senado ganar 6 escaños para lograr la mayoría. En mi opinión, pueden llegar hasta 8 escaños que están en manos demócratas que pasen a republicanos. Vamos a ilustrarnos con un mapa. Mire, vamos a comenzar por el estado de Virginia Oeste. Aquí teníamos un senador demócrata que no va a reelección, de la familia Rockefeller, por cierto, y ese estado va a pasar a manos republicanas. O sea, ese escaño del Senado era demócrata, pasa a manos republicanas, no tengan la menor duda. Nos vamos a Montana. Idéntico, un senador demócrata decide no ir a reelección y por una serie de razones, incluyendo la tradición del estado, va a pasar a manos republicanas ese escaño que era demócrata. Nos vamos a Dakota del Sur, idéntico, un senador demócrata decide no ir a reelección y va a ganarlo el candidato republicano. Ya tienen 3 escaños que eran demócratas que pasan a manos republicanas. Nos vamos a Alaska. Aquí un senador demócrata va a perder la elección con un candidato republicano y sería el 4.º estado que pasa a manos republicanas. Y nos vamos a Colorado. No, ese es Arkansas. Colorado está un poquito más al medio oeste, pero bueno, no importa. Tanto en Colorado como en Arkansas, ahí está, ese es Colorado y este es Arkansas. Tanto en Colorado como en Arkansas se da lo mismo. Hay 2 senadores demócratas que todos los números indican que van a perder contra los retadores republicanos. Y ahí tiene usted 3, 5, los 6 escaños que necesitan los republicanos para tener mayoría simple en el Senado. Pero ahí no termina la cosa. Nos vamos a Luisiana. Luisiana, una senadora demócrata va a perder, no tengan duda, con el candidato republicano y ya serían 7 los escaños que pasan a manos republicanas. Y nos vamos al decisivo estado de Iowa. Aquí, lo mismo. Un senador demócrata decide no ir a reelección y una candidata republicana que es veterana del ejército, que defiende las armas, que es extrema derecha republicana. Los números están muy pegados en el estado, pero si usted se guía por una serie de elementos, yo pienso que va también a pasar a manos republicanas. Y lo más interesante en estas elecciones quizá ocurre en el estado de Kansas, donde la elección va entre un republicano que es senador y un candidato independiente que era republicano. Y todo parece indicar que debe ganar el candidato independiente. ¿Con quién va a ser grupo este candidato? No importa si hace grupo con los demócratas o los republicanos. Ya en este momento los republicanos tienen mayoría en el Senado. Y nos vamos ahora al estado de New Hampshire. Aquí lo interesante es que hay una senadora demócrata que está siendo retada por el mismo candidato republicano que aspiró hace 2 años a senador en el estado de Massachusetts. Bueno, ahora está aspirando en el estado de New Hampshire. Debe mantener el escaño la senadora demócrata. Y nos vamos a Kentucky. Aquí lo interesante de este estado, que el senador en el cargo es el republicano líder de la minoría republicana en el Senado. Y estuvo en peligro por muchas razones, pero va a ganar la elección. La prueba, los demócratas le quitaron el dinero a no poner más anuncios en el estado. Y aquí en estas elecciones, si no hay dinero, olvídese que no hay nada. Sin dinero no se puede hacer nada. Son las elecciones del dinero. Ese es el indicador que Mitch McConnell debe mantener su escaño y pasar a ser del líder de la minoría al líder de la mayoría republicana en el Senado. Y termino en el estado de Georgia, donde se ha dado una cosa interesante. El senador es republicano, pero puede perder. El estado está muy parejo, aunque yo pienso que al final puede que gane el republicano, pero se ha puesto muy parejo, porque el senador republicano se rebeló y él apoyó que él ha estado de acuerdo en cerrar fábricas en el estado para que vayan a países del tercer mundo donde es más barato producir, y eso le ha creado serios problemas. Y la hija de un antiguo senador, Sam Nunn, que fue presidente del Comité de Servicios Armados, lo está retando y está muy pareja la contienda. Puede que gane la candidata demócrata, pero aún así va a ser muy difícil. De manera
que cuando esto termine, los republicanos van a tener mayoría en el Senado también. Lo más importante para ustedes, ¿cuánta gente va a votar? Menos de la mitad. A pesar de que está el voto anticipado, y según los datos que tengo aquí, cerca del 36% de la mitad que va a votar ya ha votado anticipado, la gente puede votar antes. Segundo, ¿cuánto va a costar estas elecciones? Nadie lo sabe a derecha. Récord nuevamente, y las otras serán récord, y las otras récord. ¿Por qué? Porque sin dinero usted no puede hacer política en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no puede contratar personal, la guagua, el local, los salarios, los anuncios en televisión, los anuncios en radio, los movimientos de campaña, todo eso cuesta. ¿Y quién da el dinero? Sí, hay donaciones de gente, pero la mayoría no son donaciones, son inversiones. ¿De quién? De los grupos de poder y de la clase dominante, que invierte en un candidato para cuando llegue al Congreso represente sus intereses y vote por las cosas que ellos le pidan, porque ellos le pagaron la campaña. Así que esas son las cosas más importantes. ¿Y por qué debemos seguir estas elecciones? Porque nos guste o no, nos parezca bien o no, pero en muchos asuntos que tienen relevancia mundial, en todos estos comités del Senado, de la Cámara de Relaciones Exteriores, de Energía, de Defensa, se aprueban y se discuten cosas que después tienen repercusión, muchas veces para mal, en todo el planeta. De ahí que debamos saber qué está pasando, en manos de quién de los distintos grupos de poder está el escaño, y a quién representa en el Congreso y qué políticas va a defender en temas vitales para la humanidad, como es la guerra y la paz, el calentamiento global y otros. Así que elecciones la semana que viene, más o menos un anticipo de lo que debe pasar, y con esto termino la esquina y regreso a la mesa con Oliver.